Los Juegos Nacionales Evita son una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, para promover las identidades culturales locales, garantizar el derecho de expresión y promover la participación en actividades culturales y creativas de jóvenes, adolescentes y adultos mayores en toda la Argentina, en ámbitos solidarios y respetuosos. Por primera vez se llevan a cabo instancias de formación a las y los jurados de todas las provincias, en articulación con el programa Formar, dependiente de la Dirección Nacional de Formación Cultural. Se llevan a cabo 11 talleres virtuales de formación técnica entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre. Estas capacitaciones serán específicas para cada una de las disciplinas artísticas que forman parte de esta edición virtual, con el objetivo de promocionar aprendizajes, el intercambio de experiencias y el desarrollo de nuevos conceptos y perspectivas sobre la producción y el disfrute del hecho artístico. Estos encuentros brindarán herramientas a los y las jurados, quienes en el desarrollo de los juegos no solo serán responsables de seleccionar las obras presentadas de acuerdo a los parámetros de cada disciplina y los criterios de evaluación estipulados, sino además de estimular la participación y el compromiso de decenas de jóvenes, adolescentes y adultos mayores en las diferentes instancias del programa. Las y los participantes recibirían un certificado del Ministerio de Cultura de la Nación en reconocimiento por haber sido parte de las instancias de formación del programa. Le voy a dar la palabra a Gianni Buono, que es Director Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, para que haga un saludo y luego pase la palabra y ya arrancamos con la formación. Bueno, buenos días, saludos a todos y a todas. Gracias por la invitación a esta que para nosotros es una novedad, que es una formación a distancia que estamos haciendo por esta plataforma para poder federalizar una política pública central, pero federal a su vez. Para nosotros es uno de los programas más federales del Ministerio y es un orgullo poder estar participando en esta edición 2020 con Maxi Uceda, el secretario que está acá presente, el secretario de Gestión Pública, agradecerle porque respaldó desde el principio el desarrollo de esta edición, que bueno, como todos sabemos, en un año de mucha incertidumbre, costaba ver de qué manera podríamos realmente llevarlo adelante. Entendemos que es una edición muy especial, la número 15, que se cumplen 15 años de que Néstor lo pusiera como propuesta incorporar una perspectiva cultural a los Juegos Evita, que ya existían en materia deportiva, y también es un año muy sentido para todos nosotros, porque ahora en este mes de octubre que empieza esta semana, también se cumple un aniversario de la partida de Néstor, quien le diera forma a estos Juegos, por lo cual también muy emocionado de que podamos sostener esta edición 2020, como recordatorio también de lo importante que es federalizar las políticas públicas. Agradecer a todo el equipo de Puntos de Cultura, de los Juegos Culturales Evita, agradecer también al programa y a la plataforma Formar, a Joana Sporn y a Juan Aranovich que pusieron a disposición esta plataforma. Felicitarlos por llevar adelante con todas las dificultades que sabemos que están ustedes encabezando, o si se quiere, no solo encabezando, sino acompañando a sus poblaciones en las distintas provincias que están realmente atravesando una situación inédita para el mundo, como es esta pandemia, y en la cual creo que la cultura de la solidaridad, como bien propone el ministro día a día, es una forma también de recomponer el tejido social, y por qué no también de sanar un poco estas heridas que nos ha generado esta pandemia mundial. Entender que la cultura tiene que llegar a cada uno de los rincones de nuestra patria, y entendemos que ustedes van a estar en esa tarea con una responsabilidad muy importante de contemplar sobre todo el sentido social que tiene esta competencia, o no competencia, esta participación, justamente abolir la palabra competencia, sino la participación de todos y todas en una disciplina como en esta, la de video minuto particularmente, que también se ha hecho muy popular en los últimos tiempos. Digamos, el video es una herramienta también de intercambio muy fluida, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Entendemos que ustedes van a tener que ponderar mucho esa perspectiva, más que la de la calidad técnica exclusivamente, el sentido social y de representación de las distintas identidades de nuestro pueblo, porque como esta dirección dice, es una dirección de diversidad y cultura comunitaria, que
queremos poner en valor la cultura comunitaria y la diversidad de las distintas expresiones culturales que hacen linda y grande a nuestra patria diversa, con las expresiones de cada uno de nuestros pueblos. Sin más, por no extenderme, le paso la palabra a Maxi, y bueno, a seguir peleándola y remándola en cada una de las localidades donde a ustedes les toque dar esta lucha, y sabemos que pronto nos vamos a poder volver a encontrar en una edición presencial. Ojalá el año que viene ya nos podamos dar un abrazo presencial todos y todas, en una nueva edición como las que nos gusta a nosotros, de cara a nuestro pueblo, en contacto con todos los habitantes de nuestra patria. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias, Yanni. También agradecer a Juan y Joana que nos permiten la plataforma, y a todos los compañeros y compañeras del equipo, Fiorella, Ezequiel, Agustina, Lucas, Marcelo, Adita, y Esteban, que hoy también va a estar dando la capacitación. No hay mucho que agregar, creo que Yanni sintetizó muy bien el espíritu que tiene el programa, creo que está en las líneas de nuestro gobierno desde el 10 de diciembre, ¿no? Cuando decidimos, en realidad cuando el voto popular decidió que Alberto y Cristina volviesen a conducir por este periodo los destinos de la patria, lo que nos propusimos fue volver a poner a la Argentina de pie y a la cultura de pie. Y no hay manera de hacerlo si no es de una forma equilibrada, en el sentido de lo federal, en el sentido de equiparar posibilidades, en el sentido de revertir la lógica de la meritocracia, que, como dice Alberto, al estar tan mal distribuidas las oportunidades, al ser tan inequitativas las posibilidades del país, hace que el más tonto de los ricos llegue más alto y el mejor de los pobres nunca pueda ascender en las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Entonces, pensar en esto, en abrazar la cultura, en pensar en una cultura de la solidaridad, en un momento donde aparte la pandemia nos lo puso en la piel, nos lo puso en el cuerpo, la necesidad de cuidarnos para cuidar al otro, no cuidarnos del otro, sino empezar a construir en base a eso, de que nuestro cuidado garantiza el cuidado del otro, de que nuestro desarrollo tiene que garantizar el desarrollo del otro, y ser ciudadanos y ser miembros de una comunidad donde el desarrollo de uno realmente no se puede dar con el otro en una situación peor, con el otro en situaciones donde hay personas que están en este momento sin acceso a la vivienda, donde hay personas sin acceso a muchísimas situaciones. No nos podemos desarrollar en un país donde las posibilidades no están equilibradas y sobre todo no se están garantizando para todos y todas. Y este programa tiene esa característica porque aparte apunta a dos segmentos que son fundamentales: las infancias y los adultos y adultas mayores. Entonces, en este contexto donde aparte son de los sectores más perjudicados, los pibes y las pibas, por estar en la cuarentena con las dificultades que eso tiene, y los adultos y adultas mayores por ser población de riesgo, me parece que nos obliga a pensar también el país en esa tónica, pensar un país donde tienen que haber privilegiados, y los privilegiados tienen que ser, como decía Evita, los niños, pero también tenemos que pensar en encontrar en nuestras sociedades lugares de reivindicación, lugares de desarrollo también para los adultos y las adultas mayores, y en este sentido me parece que lo del video minuto está buenísimo, porque hay muchas de las cuestiones que a veces dejan afuera a la gente, que dejan afuera a muchas personas, que es el no acceso a las tecnologías o el no manejo de ciertas tecnologías. Entonces, poder equiparar también en el acceso a la tecnología, que a veces es uno de los principales limitantes y el principal acceso a esa especie de, no acceso, digo, que determinan la vejez, ¿no? O sea, como que nos alejan de los intercambios. Entonces, en este momento de pandemia, donde el video aparte se vuelve una manera de comunicarnos y casi un servicio, porque nos pone en contacto a personas que no nos podemos trasladar, que no podemos salir de nuestras casas, porque nos tenemos que cuidar la salud para cuidar a los demás, vuelve también a poner de cara una política que hace poco nuestro presidente con el decreto planteó, que es la necesidad de que ciertos servicios sean servicios públicos, como por ejemplo el de la comunicación. Y en este momento claramente se expresa. Entonces, bueno, tender nuestra mano, tender nuestro acompañamiento en este momento tan difícil,
saber que está el Estado Nacional para acompañar en este y en tantos otros proyectos, saber que hay un Estado presente para asistir, para acompañar, para reconstruir un país que nos permita a todos quedarnos a vivir en nuestro país y federalizarlo para que a todos nos permita desarrollarnos en nuestras provincias y desarrollar así el relato cultural, los bienes tangibles, los bienes patrimoniales de nuestra patria en función de lo que decía Yanni, de que se desarrolle en diversidad, que se desarrolle con igualdad de derechos y sobre todo que sigamos pensando en un futuro en común, y eso es la base de la comunidad. Así que agradecerles profundamente y bueno, ponerme a disposición y al servicio de todos, todas y todes, y sobre todo agradecerle nuevamente al equipo que lleva adelante esta quijotesca hazaña de hacer los Evita virtuales, que se los agradecemos porque eso habla también de las características que tiene nuestro país, que ante cualquier situación adversa, ahí nos ponemos a trabajar y a sacar las situaciones adelante. Así que muy agradecido con todos y todas. Buen día a todas y todos. Es para mí una gran alegría estar aquí compartiendo esta mañana. Ahí veía en el chat todos los lugares. Es una experiencia federal hermosa. Acá en Buenos Aires es una mañana de sol. Una alegría también para mí interactuar con el Ministerio y agradezco la invitación. Yo trabajé para el Ministerio en varios proyectos hermosos. Quizás tengamos la posibilidad de compartir alguno, allá por el año 2008, 2009, 2010, fueron varios años de proyectos realmente federales también, y también, bueno, celebro poder volver a esta casa que aprecio, y a mucha gente que aprecio porque realmente le ponen el cuerpo y mucha vocación a lo que hacen. Así que, bueno, doblemente contento. La idea de la capacitación es hablar un poco de lo que se pone en juego cuando una niña, un niño y un joven realiza una obra audiovisual. Vamos a tener dos charlas. En el día de hoy vamos a centrarnos básicamente en eso, como una manera de poder ver todas las cosas que hay atrás, o algunas, es decir, obviamente no todas, pero muchas de las de lo que se pone en juego en una realización, ¿no? Es decir, es importante esto que se marcó, ¿no? Es decir, poder ver no solamente lo técnico, no solamente lo realizativo, sino ver un poquito todo lo que está por detrás, y que es interesante por lo menos tenerlo en cuenta. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a eso, y después, básicamente, en la segunda clase, vamos a hablar más de lo que es el lenguaje y de algunas recomendaciones para los jurados, o distintas maneras de poder leer una obra. Yo voy a hablar desde mi experiencia personal como realizador, como docente y como jurado también. Pero me pareció importante no solamente darles mi experiencia, sino poder compartir con otras personas profesionales con los cuales interactúo desde hace muchos años, y me pareció importante también compartirlas con ustedes. Yo creo que cuando se abre un espacio es importante habitarlo de la mejor manera, ¿no? Y con las personas que uno admira, aprecia, y que pueden aportar generosamente. Cuando les conté que iba a dar esta charla, todos se pusieron a predisposición para poder dar su aporte. Entonces yo estuve haciendo todos estos días Zooms. Yo sé que no es un momento para sumar más Zoom a nuestras vidas, pero bueno, fue interesante también poder interactuar con todas y todos los, no solamente de Argentina, sino va a haber algunos testimonios de Latinoamérica también. Entonces vamos a compartir esos Zoom grabados también, y me los permití también hacerlo a través del Zoom porque es la manera en este momento de poder comunicarnos, y un poco como fue el Dogma 95
en el movimiento de cine, ¿no? Que el video que fue un movimiento nórdico, de los países nórdicos, donde no se empezó a usar el video como manera de poder hacer cine, y ya no se discutía si era cine o era video. Bueno, yo me permití hacer ese Dogma 2020, donde el Zoom puede ser también una manera de hacer un documental. Así que con esas licencias, porque obviamente el Zoom se traba y demás, pero bueno, me pareció que era importante. Y después también al final, como decía Fiorella, nos interesaba poder que ustedes compartan su experiencia, ¿no? Porque, digo, como decía, yo les doy mi experiencia, va a haber mucha gente hablando de su experiencia, pero es también importante la experiencia de cada una y de cada uno, desde el lugar donde están, desde la formación que tienen. Y para hablar de infancia, siempre hay un adulto, o estamos los adultos para poder señalarla, ¿no? Es decir, sin los adultos que señalen las infancias, no existirían. Y no hablamos de infancias, sino hablamos de infancias, en plural, ¿no? Porque son muchas, porque son diversas y están atravesadas por un montón de factores que a la vez también están en transformación, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, para el Día del Niño, justamente hubo desde el CENAF una campaña para hablar de infancias y no hablar del Día del Niño, porque el Día del Niño no representaba todo lo que implica las infancias, ¿no? Entonces, es un punto importante a tener en cuenta. Y hablamos de infancias, niñas, niños y jóvenes también, ¿no? Obviamente están atravesadas por la familia, la cultura, el lenguaje, la educación, la política, el consumo, la religión, la sociedad, economía, tecnología, identidad, género, geografía, salud, por la historia, ¿no? Por la historia puntual, por la historia del país. Y también están atravesadas por los medios de comunicación, que es un poco lo que vamos a hablar hoy y de lo que tenemos que también dar cuenta y tomar eso como una responsabilidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la complejidad, ¿no? que implica trabajar para las infancias, y también de la riqueza, ¿no? Es decir, es una complejidad, pero también es una riqueza en el cual uno se zambulle, disfruta e interactúa. Bueno, abraza tu cultura, es el tema, digamos, la temática de los juegos. Para hablar de abrazar la cultura, obviamente vamos a diversidad, identidad cultural, ¿no? Es decir, y ahí se me ocurre, digamos, como arrancar con estos dos puntos que me parecen importantes. Uno es las políticas públicas. Las políticas públicas, y otro, también tenía ganas de hablar un poquito del caso Paca Paca. Políticas públicas porque, bueno, estamos acá justamente por las políticas públicas lo hicieron posible, ¿no? Yo hace más de 20 años que trabajo en proyectos educativos, culturales, y siempre están las políticas públicas presentes para que ello suceda, digamos. Eso es algo también importante, porque las cosas no suceden espontáneamente, y hay una militancia, hay gobiernos, organizaciones sociales sin fines de lucro, festivales de cine, que posibilitan que sucedan, digamos, todas las acciones que tienen que ver con las infancias, que muchas veces producir para las infancias es visto como marginal en lo que respecta a las producciones, digamos, de canales privados, o simplemente se mira al lado comercial. Entonces, para poder trabajar lo que estamos queriendo trabajar con respecto a las diversidades y
y a pensar en la niña y el niño y el joven, las políticas públicas son importantes. En la Argentina fue clave la ley de medios, y la creación de Encuentro y la creación de Paca Paca, ¿no? Justamente coincide ahora que el ministerio lo conduce Tristan Bauer, que fue uno de los creadores justamente de la ley, digamos, de impulsores de la ley de medios, creadores de Encuentro y de Paca Paca. Cuando se trabaja como para las infancias, y acá voy a hablar un poquito de lo que sería trabajar haciendo contenidos para las infancias, es decir, para las infancias. Yo a veces hablo de dividir, ¿no? Para las infancias, con las infancias y por las infancias, ¿no? Para, somos todos los que hacemos contenidos para ellos, con es un poco también una línea de trabajo que llevamos y que compartimos, que es incorporar a las infancias en las producciones televisivas, ¿no? Que sean también protagonistas de eso, donde participan creativamente o participan en grupos focales en la decisión estética o decisiones de contenidos, pero tenerlos siempre presentes o participando, actuando, siempre presentes en las realizaciones. Es una de las líneas que tuvimos con Paca Paca también. Y después que es un poco también el cuerpo de lo que vamos a hablar, que es cuando toman ellos la cámara y se convierten en realizadores, ¿no? Veníamos hablando de las infancias, y un ejercicio que nosotros tenemos muy presentes, digo nosotros porque, digamos, a partir justamente de la ley de medios y la creación de Paca Paca, que hace poco cumplió 10 años, un grupo muy grande de realizadores, yo soy externo, es decir, una productora que trabajó y que trabaja para Paca Paca, se armó todo un movimiento en Argentina, y una ideología de las infancias, donde fuimos compartiendo estos 10 años, fuimos experimentando, aprendiendo, creciendo, y se creó una ideología en común, con lineamientos que llevamos y que defendemos, y que digamos, es nuestra vocación de muchos de los que estamos en este ámbito. Y uno de los ejercicios que hacemos todo el tiempo y que yo recomiendo mucho es pensar y repensar las infancias, ¿no? Es decir, esta complejidad que hablábamos antes, que esto que está todo el tiempo en transformación de los cambios sociales, económicos, políticos, y las tecnologías, ¿no? Que van cambiando y que posibilitan la comunicación desde otros lados, y crean posibilidades y crean lenguaje. Entonces, pensar y repensar de qué niño y de qué niña uno está hablando cuando habla de un niño, una niña, un joven, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante que tiene que ver con dedicarle tiempo a esto, prepararse, formarse y estar pendientes de eso, ¿no? Paca Paca, justamente lo traigo también a la charla porque fue justamente una búsqueda de todos estos temas, ¿no? Es decir, todos los temas que un poco vamos a tratar hoy, el tema de la diversidad, el tema de hablar el propio idioma, ¿no? Es decir, hablar en argentino, ¿no? Es decir, digamos, nosotros, por ejemplo, que tenemos otras edades, nos criamos con contenidos que no estaban hechos a medida de nuestra cultura. De hecho, por ahí escuchan a una niña, un niño jugando y hablan en neutro, ¿no? Tú puedes, bueno, porque tienen incorporado ya inconscientemente el hablar como se habla en las películas, que es el neutro, que el neutro es una manera de hacer un doblaje o que los actores hablan para que después se pueda vender, y no haya que andar haciendo doblajes en cada uno de los países, ¿no? Siempre el producto primero, en vez de pensar en el contenido y en el cómo. Después, bueno, Paca Paca
nace del Ministerio de Educación, ¿no? Que ahora, después en la gestión pasada, se corrió de ahí, pero eso fue un lujo total tener un canal, y fue envidiado sanamente por muchos países de Latinoamérica, y copiado, ¿no? Digamos, a mí todavía me llegan a mí gente que está haciendo tesis y demás como para poder hablar de algún programa de los que hicimos, porque fue un caso de estudio, fue un modelo que se tomó, y para nosotros fue estar ahí hace 10 años en la quinta, cuando se lanzó, que Cristina tocó el botón y que se puso al aire el canal, fue súper emocionante. Y también fue, digamos, yo también me quedo ahí porque fue una lucha de muchos años que todos los que veníamos trabajando en los 90 pidiendo un espacio para las infancias. Finalmente la realidad, yo siempre lo digo, superó nuestros propios deseos, ¿no? Entonces, no siempre pasa eso tiene que ver, como decía, con la gestión pública y con mucha gente que venía luchando para que eso suceda, pero digamos, siempre me interesa, y en la charla va a salir varias veces la palabra utopía, ¿no? Es decir, en este momento tan complicado, me parece interesante poder agarrarse de un caso, obviamente es un caso particular mío, porque yo lo transito, porque yo lo vivo, porque yo trabajo de esto, pero cuando una utopía puede tomar forma, ¿no? Es decir, que es un espacio que en este momento me parece que necesitamos para poder transitar este momento, que también la palabra pandemia salió mucho en estas charlas y va a salir y lo vamos a compartir, y la sensibilidad, ¿no? Hay una sensibilidad muy, muy especial, que por eso está buenísimo poder estar charlando todos estos temas y compartiendo este espacio que el Ministerio está proponiendo. Bueno, Paca Paca también trabajaba mucho en las representatividades, ¿no? Es decir, esto que hablamos, ¿no? Es decir, de poder trabajar a medida del niño y de la niña. Diálogos con Latinoamérica, la experiencia estética también es importante, obviamente enseñar, informar y entretener, que es el gran, digamos, desafío de los que hacemos contenidos para las infancias, de poder entretener, ¿no? Porque a veces hay una falsa dicotomía entre lo didáctico y lo entretenido, lo cultural y lo comercial. Pero la verdad es que uno puede hacer algo didáctico que sea entretenido también, y también hay, en los canales privados también hay productos comerciales que también son didácticos. Entonces, yo por eso digo que es una falsa dicotomía, porque lo que me parece que realmente hay, donde está la diferencia realmente, es en quién se piensa cuando se arranca un proyecto, ¿no? Si se piensa en el niño como sujeto de derecho o se piensa en él como consumidor. Y ahí está la gran diferencia en lo que tiene que ver cuando uno trabaja desde el inicio en un proyecto, y la diferencia que uno tiene si trabaja para un canal privado y a un canal público, y volvemos otra vez a las políticas públicas. Porque insisto que es definitorio eso. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos la posibilidad de trabajar para nuestras niñas y niños? También lo hay en los ámbitos privados, ¿no? Sobre todo cuando los ámbitos privados trabajan en las primeras infancias, ¿no? Parece como que las primeras infancias siempre están más protegidos. Uno ve, por ejemplo, en las grillas de los canales, y ve que en los que son preschool o preescolar, siempre hay un cuidado. Yo a veces sospecho si es porque realmente están convencidos de que hay que tener un cuidado, o porque saben que a esa edad ven televisión acompañado de las madres y los padres, entonces tienen que pasar ese filtro y va un poquito más a lo políticamente correcto.
pero la verdad es esa. Y después, cuando la grilla ya pasa de 5 años en adelante, ya es un poco, los cuidados ya no son tales, y es paradójico, ¿no? Porque cuando los niños y las niñas se encuentran más solos frente a las pantallas, es donde se empieza a aflojar un poco, porque claro, son ellos los que eligen, y entonces ahí es donde vale todo, donde el entretenimiento es el 100% y no se mira todo lo demás, ¿no? Pero bueno, siempre queremos que los niños y las niñas necesitan entretenerse, porque si no se entretienen en un medio que es como es la televisión, obviamente van a cambiar de canal. Entonces ese es el gran desafío, que cuando hacemos contenidos también sea entretenido. Vamos a compartir la experiencia, la palabra de distintos profesionales, y para hablar un poco de diversidad e identidad cultural, tuve una charla con Liliana de la Quintana, que es de La Paz, Bolivia. Liliana de la Quintana es una mujer que trabaja y milita todo lo que es contenidos para las infancias. Ella es realizadora, tiene muchos premios y hizo muchas cosas también, y es directora del Festival Colibrí, que es un festival muy importante en la región, y también hacen muchos talleres, y tienen mucha actividad durante el año. Si les parece, lo compartimos. Un poco en la trayectoria de lo que es el Festival Colibrí. Desde el inicio hemos visto nuestro país, hemos mirado en profundidad lo que es Bolivia. ¿Cuál es esa identidad de Bolivia? Siendo un país multicultural, con 36 pueblos indígenas, veíamos que era muy importante que se refleje esta diversidad cultural. Entonces, en las obras, por ejemplo, que hemos realizado, en los talleres que hemos realizado con los jóvenes, nos hemos dirigido fundamentalmente a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los pueblos indígenas. Y puedo decirles con toda seguridad, después de más de 50 talleres y más de 100 obras realizadas por estas poblaciones, que hay un paso casi natural, yo diría, de una tradición oral, de un ejercicio de la cultura desde la música, la cerámica, el tejido, que son expresiones artísticas tan ricas, ¿no es cierto? Y que estas poblaciones las realizan permanentemente. El resultado de las obras de niños, niñas, adolescentes indígenas es fascinante, porque nos están contando, en primer lugar, historias fantásticas que nosotros ni habíamos imaginado, o nos están contando cosas muy sencillas de la vida misma. En el caso de Bolivia, tener la oportunidad de ver esta diversidad y de verse ellos en una pantalla, de sentirse tan importantes como el resto de la población, les permite confirmar y afirmar que su cultura es muy valiosa y tan valiosa como las demás. Por eso me parece tan importante que haya un espacio destinado a los realizadores jóvenes, a los realizadores niños en este sentido. Y mucho más si hablamos de niñas, y si hablamos de las jóvenes, porque también es una mirada, yo no diría especial, pero es una mirada diferente cuando uno tiene, cuando una mujer agarra una cámara, cuando está detrás de la cámara, hay una mirada diferente. ¿No? Eso me parece fundamental, el poder tener en consideración primera los derechos humanos fundamentales y, por supuesto, mucho más concreto, los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, discapacitados, poblaciones indígenas, afrodescendientes, mujeres.
tener esta posibilidad de ver diferentes materiales hechos por diferentes personas, desde diferentes ángulos, no solamente tener el set de televisión, que es un show continuo, ¿no es cierto? No solamente tener el entretenimiento por el entretenimiento, sin contenido, sino poder ver a nuestros países en su profundidad, a una Argentina profunda, a una Bolivia profunda, en sus raíces, en sus conquistas, en sus frustraciones también y en las luchas diarias y cotidianas que tenemos. Festejar la vida o también llorar por los dolores que hay. Entonces creo que también la pandemia nos ha permitido reflexionar acerca de estos temas. Bueno, su visión, ¿no? Es decir, Bolivia tiene una tradición y una búsqueda de la identidad muy, muy marcada, por eso me parecía importante compartirla. Bueno, hablaba, ¿no?, de una Argentina profunda, que es un poco lo que como jurados estaría bueno poder buscar, ¿no? Es decir, poder leer el material, ¿no? Hablaba de verse, valorizarse, la relación con la cultura local, ¿no? Es decir, y también es importante la relación con la cultura local, pero también desde la perspectiva de ese joven que está situado en un momento histórico particular, con todo lo que implica, digamos, en este momento y desde su generación, ¿no? Es decir, y después, bueno, todo lo que a partir del video pueden manifestar ellos. Hablaba Liliana de los derechos, ¿no? Los derechos humanos. Y hacia ahí vamos a ir un poquito. En la convención, bueno, ahora se están cumpliendo 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, del niño, y donde ya ahí queda expreso que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y ese derecho incluye la libertad a buscar, recibir, difundir informaciones. Todo lo que vamos a trabajar nosotros ya está en la Convención de los Derechos del Niño. Si uno mira los años, ¿no?, en donde fue declarado, es decir, es muy reciente. Es decir, la Convención es del año 89, la Argentina la adopta en el 90, se incorpora en la Constitución en el año 94 y se sanciona la Ley de Protección Integral en el 2005 recién. Digamos, es una lucha reciente que tenemos con el compromiso, ¿no?, del cuidado a las infancias. Y si uno retrocede en el pasado, ve que hay un nivel casi inexistente de lo que es la puericultura. Las niñas y niños estaban realmente expuestos al abandono, eran un adulto más, ¿no?, en la historia pasada, a los abusos, a la violencia. Obviamente los derechos hay que trabajarlos todos los días, hay mucho por hacer. En mi vocación de realizador me lleva justamente, el entusiasmo es todo lo que hay por hacer para las infancias, ¿no? Es decir, y obviamente hay una deuda a nivel cultural, a nivel económico, que hay que profundizar y seguir trabajando, ¿no? El nivel de pobreza todavía en las infancias es muy grande, y bueno, en esta pandemia también son uno de los más perjudicados. Vamos a compartir las palabras de Cecilia Uriarte. Cecilia Uriarte es licenciada en Ciencias de la Comunicación,
coordinadora de la Niña, Niñez, Juventud y Medios de la Defensoría del Público. También es realizadora y vamos a compartir con ella también su experiencia. Como eje para tomar en cuenta en tanto criterios para pensar y para evaluar producciones hechas por chicos y chicas, por adolescentes, me parece como primer criterio tener en cuenta que no suelen tener espacios en los medios de comunicación, no suelen ser convocados como productores y como productoras de mensajes. Ni tampoco como fuentes de información o como fuentes de entretenimiento. Entonces, como primer eje, ponderar ese espacio y ponderar estas producciones como ejercicios del derecho humano a la comunicación que tienen garantizados en nuestro país los niños, niñas y adolescentes. Y poder también ponderar lo que implica el ejercicio del derecho humano a la comunicación, esa posibilidad de expresarse, de participar, de ser productores de sentido y productoras de cultura, ¿no? Y tener en cuenta que el ejercicio del derecho humano a la comunicación también es un importante articulador del ejercicio de otros derechos, ¿no? La comunicación nos permite visibilizar, demandar, poner en agenda otros derechos que pueden estar siendo vulnerados. Entonces, en sociedades, en una sociedad como la nuestra, una sociedad sumamente adultocéntrica, donde las voces de los chicos y las chicas no están demasiado presentes en el espacio de debate público, me parece que es interesante, bueno, promover este tipo de producciones y además tomarlas como ejercicios, como puestas en escena del derecho humano a la comunicación de este grupo, ¿no? Tematizar esa construcción de ciudadanía, de ayudar a consolidar las identidades, las diversas identidades de los jóvenes. No hay una única manera de ser joven, de ser adolescente, entonces es una forma también de poder visibilizar eso. Otra cuestión que me parece importante a tener en cuenta en relación al derecho a la comunicación, a lo que implica, que no implica solamente el derecho individual que tenemos cada una y cada uno de expresarnos, sino también que implica el derecho que como sociedad tenemos de escuchar las voces de otros colectivos, y en este caso implica el derecho de escuchar a estos chicos, a estas chicas, a estos adolescentes, cuáles son sus inquietudes, sus problemáticas y demás. Y pensándolo en relación a lo que veníamos diciendo, ¿no? De una sociedad donde las voces de este grupo etario, de los chicos y las chicas, no están presentes en los medios, y cuando lo están es de manera muy estereotipada, vinculada a la violencia, ¿no? A situaciones conflictivas. Es una forma de democratizar las representaciones, de mostrar otras maneras de vivir la adolescencia, de vivir la juventud en nuestro país. Vamos a meternos un poquito en lo que es la parte educativa, ¿no? que tiene el video y el lenguaje cinematográfico. Vamos a compartir algunas citas, estas de Marcuse. Toda obra de arte con respecto a la realidad es poetización, imaginación, hallazgo. La representación del concepto en el arte no termina en la sensorialidad normal, sino en su transformación, en un nuevo oír, etcétera, que a su vez conducen a un nuevo conocer, ¿no? Es decir, es importante, y también va a salir en la charla bastante, la práctica de lo sensible, ¿no? Es decir, no solo lo técnico, no solo el lenguaje formal, sino la sensibilidad que hay detrás de la comunicación, detrás de lo que hay una obra de arte. Me parece que es un poco también la idea de esta charla, ¿no? Es decir, de poder hablar de distintos elementos, saber que existen, tenerlos presentes, sabemos que existen, pero tenerlos presentes, y después en el trabajo, cuando uno está como adulto frente a una obra, poder leer esas
sutilezas, ¿no? No quedarse simplemente con la fotografía, con el sonido, con el montaje. Después decía que el arte debe quedar como el núcleo vigía que alimenta lo utópico en lo existente. También, ¿no? El arte, ya hablamos de utopía, vamos a seguir hablando de utopía, pero el arte como hecho revolucionario, ¿no? También. El artista está creando realidades, ¿no? Está creando una realidad, en el audiovisual uno parte de una idea y le da cuerpo a una obra. Entonces, bueno, crear realidades en este momento me parece que es un ejercicio también muy, muy importante, porque estamos necesitando de los artistas para poder crear mundos, ¿no? O modificarlos o habitarlos y adaptarlos. Vamos a compartir ahora la palabra de Alicia Entel, que es comunicadora, doctora en filosofía, es docente, muchas generaciones pasamos por Alicia, y escribe libros, artículos, y preside la Fundación Walter Benjamin. La escuchamos. Muchas veces se hace referencia al arte como principio educativo, en general, desde los más chiquitos hasta los adolescentes. ¿Y qué quiere decir eso? Recordemos que durante muchísimos años la cuestión del arte no fue considerada como importante en el sistema educativo. Era importante aprender matemáticas, era importante conocer el lenguaje de la palabra, pero no tanto, era importante argumentar, y luego, para las zonas de los intersticios, casi como recreo, aparecían las artes plásticas, la música, etc. En realidad, me parece que hace pocos años, en la historia nuestra, se le reconoce el valor enorme educativo que tiene la cuestión del arte. Y cuando digo la cuestión del arte, muchas veces ha sido entendida por lo menos de tres maneras. Una manera que es, a los chicos les gusta el arte, entonces que aprendan un instrumento, la más tradicional. También, y esto es mucho más de mediados del siglo XX para adelante, la otra cuestión es que si se tiene acceso a las obras de arte y se las puede deconstruir con una mirada crítica, puede ser que sirva de gran aprendizaje para chicas y chicos. Entonces los museos incluso empezaron a tener sus áreas infantiles, entre otras cosas porque los chicos se aburrían también en los museos, ¿no? Pero hay una tercera cuestión que me parece que es la menos trabajada y que tiene que ver con el arte como principio educativo. Y como digo esto, me refiero a la cuestión de la creatividad, incluso como estrategia de supervivencia, como modo de conocer. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, hay dos dimensiones que tiene la primera infancia y que son fundamentales. Una es la visión sincrética, o sea, ver el todo y después ir definiendo detalles, y lo mágico, la magia, que es el asombro. Bueno, ese principio del asombro, que se torna curiosidad si lo practicamos mucho, es fundamental que permanezca, que se enriquezca, incluso en la vida adulta. Eso nos permite crear nuevas estrategias de supervivencia en un mundo como es este, que ya no es ni la posmodernidad ni nada, sino los duros y crueles tiempos contemporáneos. Estas disposiciones, una capacidad de mirada global y el asombro frente a lo que ocurre, son
fundamentales, y la práctica de la creatividad, la práctica de lo que se ha denominado arte, hace que luego, no solamente para la producción creativa, sino para el elemento creatividad puesto en muchas circunstancias de la vida, bueno, lo hacen como muy necesario, como indispensable. Pregúntenle a Einstein, si no, que nos cambió el mundo, nos inventó la teoría de la relatividad, nos puso patas para arriba, si no se asombraba de lo que él mismo iba descubriendo. Una de las cuestiones que también es fundamental es redescubrir que nosotros todos tenemos capacidad de pensamiento visual. Nos permite, y permite a los jóvenes y a los chicos, tener otra sensibilidad con respecto a las imágenes. Trabajar eso, deconstruirlo, entender de qué se trata, nos permite juntar lo sensible, y cuando digo lo sensible social, no de la mera subjetividad individual, junto con los procesos cognitivos que hacen a la reflexión, etc. Sin sensibilidad no hay reflexión. Y justamente qué importante que es esto hoy, donde tenemos, en medio de este mundo pandémico, de esta situación tan tremenda que estamos viviendo, qué mejor que repensar y que tengan sentido las imágenes frente a la catarata del mundo de la repetición de lo igual, y poder diferenciar, seleccionar, discriminar, en sentido positivo del término, como para poder tener soluciones nuevas frente a obstáculos nuevos. Es un modo de ayudar al crecimiento. Vamos a compartir el testimonio de Claudia Ruiz. Claudia Ruiz es animadora, es de la provincia de Santa Fe, y es una docente de mucha trayectoria, estuvo en varias escuelas, entre ellas el taller El Pibe, que es una escuela que tuvo mucha participación a lo largo de los años, y mucha producción, y mucha participación en festivales, eso que le decía, ¿no? Acá, por ejemplo, en Buenos Aires está el taller Cine El Mate, que es también una de las escuelas de cine más importantes de Latinoamérica, y con procesos de años, ¿no? Y bueno, digamos, ese material normalmente cuando va a festivales y tiene premios, porque claro, hay todo un acompañamiento en el proceso de aprendizaje que después se ve en la obra. Escuchemos lo que dice Claudia. A mí me parece que hoy cada día más tenemos un montón de pantallas que nos están rodeando. La televisión, internet, los celulares, las tablets. Entonces, el lenguaje audiovisual nos está rodeando, y si nosotros no comprendemos ese lenguaje que es tan complejo, tan profundo, y que tiene tantos niveles de construcción de sentido, no estamos entendiendo la realidad. Y eso lo podemos ver todos los días. Entonces creo que la enseñanza audiovisual tiene que ser una parte que atraviese toda la educación desde la primera infancia, porque los niños a los 2 años, año y medio, ya están frente a una pantalla, entonces tienen que poder comprender y leer ese lenguaje complejo, que no implica nada más que poder disfrutar y poder ser libres en los momentos de elección, de poder sentir, de poder mirar con una mirada crítica todo lo que de pronto nos muestran los medios. Los niños y los jóvenes tienen que poder entender
que cuando hay una cámara siempre hay una construcción de sentido que alguien decide. Entonces, esa mirada crítica es necesario que todos la tengamos. Entonces, para mí es muy importante que podamos leer todos esos elementos que se ponen en juego cuando se hace cine, publicidad, comunicación en general. En un noticiero también hay una construcción de sentido. Depende de lo que nos muestran, cómo se adjetiva con una música, el encuadre que se elige, están construyendo una u otra realidad. Todo lo que aprendemos en la vida lo aprendemos a partir del juego. Y en el tiempo que más aprendemos, que es en las primeras infancias, todo es a través del juego. Y creo que la apropiación del lenguaje audiovisual tiene que ser no con una pantalla que simplemente enseñe, sino que el niño o el joven pueda tomar la cámara y mirar desde su altura la realidad y contarla él como la ve. Me parece que es un modo de apropiación el pasar por el cuerpo la experiencia. Los chicos hoy tienen un acceso, por un lado, a una tecnología que en nuestra época era todo mucho más lejano y más difícil. Ahora hay un acceso mucho más grande a un montón de recursos tecnológicos y con un montón de aplicaciones que son muy sencillas, que además ellos lo conocen de una manera intuitiva. Nosotros tenemos que por ahí pasarlo más por la razón y por entenderlo. Ellos aprenden mucho de manera intuitiva y a través del juego, pero nosotros tenemos que cargar a todos esos elementos y esos recursos tecnológicos con sentido. O sea, ¿para qué yo hago un movimiento de cámara? ¿Para qué uso un primer plano? Que ellos comprendan esos recursos y sepan distintas maneras de combinarlo y qué es lo que se logra, entender qué es el montaje, son recursos que a ellos los van a hacer más libres, ¿no? El juego significa probar, y si me equivoco no pasa nada. Puedo volver a jugar y puedo volver y puedo jugar cada vez mejor, pero sí hay que enseñarles cuáles son las reglas, que después las rompan, pero primero hay que, como decía Braque, o sea, conocer la regla para después romperla, pero hay que conocerla. Yo a mis alumnos les digo, no me crean a mí, pero no crean lo primero que ven, busquen otras miradas y después construyan la que ustedes crean que es la mejor versión de la realidad. Bueno, varios elementos, ¿no? Para tener en cuenta. Esto de pasar por el cuerpo, ¿no? Ellos van a atravesar una experiencia. Me pasó el año pasado en una escuela secundaria, en un taller que di, estaban haciendo, dividimos el grupo, el aula en dos grupos, y iban a hacer dos historias de inventar el guión para hacer dos animaciones. Y apareció en ambos el suicidio, digamos, como la muerte y el suicidio de un adolescente. Entonces, obviamente saltó la alarma y nos pusimos en comunicación con la directora de la escuela y nos contó que había habido el año pasado, el año anterior, una situación en uno de los compañeros que no se sabía bien, que no había quedado del todo clara, que no se había terminado de cerrar, y curiosamente en la palabra no aparecía eso, ¿no? Y apareció en el trabajo artístico. Entonces, lo importante también de poder leer y de poder accionar todo eso que está trabado desde la palabra, que está trabado desde la emoción, para poder expresar lo que no sabemos expresar de otra manera, ¿no? Es decir, el valor de en un proceso poder sacar todo eso. Después,
Otra cosa importante también es la experiencia grupal. El cine es una experiencia grupal, ¿no? Es decir, como decía, puede ser que un realizador haga todo, pero normalmente es grupal, y la verdad es que eso es fantástico porque por todos los valores que tiene, ¿no? La solidaridad, el compartir. Hay mucho en los procesos cuando uno trabaja con grupos jóvenes, niñas y niños, donde hay mucha colaboración. A veces se ve mucho que uno pinta y que el otro se cansa y el otro sigue pintando en la división de los roles, ¿no? Donde cada uno va tomando el rol que más cómodo se siente y colabora con el otro, donde las distintas capacidades hay lugar para todas y para todos, porque tiene muchos rubros, tiene muchas profesiones y bueno, uno sabe más escribir, el otro le gusta más interactivo, más activo y le gusta más la producción, el otro le gusta más la cámara, hay quien le gusta más el tema de la computadora y seguramente va a terminar haciendo el montaje. Entonces, poder dejar libertad en que cada uno pueda encontrar su lugar en ese grupo, ¿no? En esa producción. Eso para mí siempre es fundamental. Si bien todos van pasando por todos, pero tratar de que libremente se vayan acomodando cada uno donde más cómodo se siente. Y otra cosa importante que me interesa destacar es voy a dejar de compartir para así me pueden ver un poco. Poder experimentar, ¿no? Poder experimentar y poder equivocarse. Digamos, es una edad que si no se equivocan siendo jóvenes, ¿cuándo se van a equivocar, ¿no? Digamos, entonces, en esa búsqueda de experimentación, porque uno ve cómo agarran la cámara, ¿no? Agarran la cámara y se tiran al piso y van y bueno, están experimentando, están incorporando el lente y lo están haciendo a su manera. Y una manera en el proceso está, me parece, el acento y no tanto en el resultado, ¿no? Y cuando se experimenta, hay otra libertad y hay otros resultados después en lo que se produce. A mí siempre me divierte mucho cuando hago un taller, cuando arranco con un taller y cuando la autoridad que me contrata me dice, bueno, ¿de qué va? ¿Qué va a salir? Y yo le digo, no tengo idea de lo que va a salir. Y eso da mucho pánico, pero a la vez siempre salen cosas maravillosas. Es decir, si uno pone todo en el proceso, digamos que el proceso sea de respeto, que hay ciertas cosas técnicas, sobre todo con los más chiquitos, que hay que resolver para que no se enfrenten con ciertas trabas técnicas. Después ya los jóvenes no, como decía Claudia, muchas veces saben más que nosotros, más ahora con todas las aplicaciones que resuelven y que para digamos, hacer una obra son fundamentales, y la tecnología también va creando lenguaje, ¿no? Es decir, va desarrollando, va creando posibilidades, y en ese lenguaje hablamos recién de equivocarnos y de experimentar. Experimentar es salir del perímetro, ¿no? Salir del lugar de confort. Algo que a los adultos nos cuesta mucho, sobre todo cuando estamos trabajando y cuando el resultado es muy importante, o hacer las cosas en un tiempo es muy importante, una entrega. Entonces, a veces nos quedamos en una fórmula o nos quedamos en lo seguro. Pero cuando hay alguien que experimenta, el lenguaje cambia, ¿no? Es decir, crece. Y a partir de ahí después se incorpora y otros lo toman ya como una fórmula. Y esto lo rescato en los jóvenes
porque tienen esa actitud y está bueno que lo puedan llevar a cabo. Vamos a continuar un poquito más, porque me interesaría poder que vean todo el material que hay. Vamos a hablar un poquito de actuación. ¿Qué se pone en juego cuando una niña, un niño o un joven actúa? Es importante el tema de la actuación porque bueno, cada director trabaja de una manera distinta, ¿no? Hay algunos que trabajan a partir de los actores, algunos que son con un guión bien de hierro, otros trabajan más con una puesta de cámara, es decir, de acuerdo a las características, al gusto de cada uno, a la búsqueda de cada una que realiza un audiovisual, pone el acento en una u otra característica. Yo siempre cuando doy charlas para estudiantes de cine, siempre les digo que es importante ver también eso, ¿no? Desde dónde uno es fuerte y ver y ser consciente también de las habilidades de uno, ¿no? Que teníamos recién, que es el cine es de equipo, entonces si yo soy consciente de dónde estoy tan fuerte, si soy un genio y hago todo bien, genial, pero normalmente tenemos algún área que uno no maneja tanto y ahí poner a alguien fuerte, alguien fuerte ahí para que después el trabajo grupal pueda llegar a un buen material. Y les decía que la actuación normalmente en los jóvenes es un poco el motor de la historia, ¿no? Obviamente la idea, escribir el guión, pero a partir de la actuación, que es también como muchos profesionales también trabajan, se articula la puesta de cámaras, después se articula el montaje. Entonces, es como más instintivo trabajar la actuación y después ver dónde pongo la cámara, ¿no? Que aparte es una manera racional también de trabajar. Pero a veces no tienen tanta formación en fotografía o en montaje, pero sí a partir de la actuación pueden articular la realización. Vamos a una cita de Walter Benjamin, que dice: la representación teatral es la gran puesta creadora en la obra educacional. Es en el reino de los niños lo que el carnaval era en los cultos antiguos. Se invierten los términos. Durante la función están los niños en el escenario para enseñar y educar a los atentos educadores. Esto es importante, ¿no? Y ahora vamos a compartir la experiencia de Nora Mosenko, que es una gran maestra de actores, y también trabaja mucho con niñas, niños y jóvenes. Es coach de televisión, directora de obras de teatro, y me interesaba mucho su mirada porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con dejar fluir, con no pensar en el resultado, y ella tiene su propia escuela donde está basada en el potencial individual, y ahora la vamos a escuchar. Ella fue la creadora, no sé si lo conocen, del programa Magazine for Five, que fue un rara avis que hubo en la televisión argentina. Estaba Mex Urtiberea conduciendo también con las niñas y los niños, y Lucrecia Martel en la dirección. Bueno, fue una cosa muy potente que se dio, y ahí uno veía esto que yo les contaba antes, ¿no? De lo horizontal, donde niñas y niños están trabajando con adultos y son más importantes que los adultos, o igual, digamos, pero no están al servicio de... Y también fue... hablamos de experimentación recién. Magazine for Five fue un programa de experimentación total, donde había sketches maravillosos y otros que no cerraban, pero igual salían al aire, porque era parte de esa experimentación y de esa libertad que había en eso que habían creado, y que
digo, fue rarísimo que haya salido al aire y que un canal de televisión por aire lo haya permitido, ¿no? Eso fue buenísimo. Se los recomiendo, si no lo vieron, que lo busquen. Bueno, vamos a escucharla ahora. Me parece que la belleza de un trabajo artístico tiene que ver con algo que uno no controló, no con algo que uno planeó, imaginó los pasos para lograrlo. Cuando vemos trabajos que nos gustan mucho, creemos que fueron pensados y que el esquema era pensado para arribar a algo. Y en realidad la prueba y error hecha carne. Entonces me parece que es muy importante mirar un trabajo artístico y que los actores, uno vea la sensación de que se lanzaron hacia algo que en realidad no es hacia algo hacia afuera. Ese es el tema. Lanzarse es una sensación de ir, parece que hay vértigo, pero a lo que uno se lanza es hacia adentro, en el sentido de un encuentro desconocido con un material adentro de uno, que se mezcla con el de los otros. O sea, que en realidad no hay tal cosa como hacer algo que está planeado para ser efectivo. Entonces uno puede ver eso en la actuación, cuando el actor, aunque haya cuestiones técnicas que no pudo tocar, está ahí, y uno ve en los materiales cuando el que está trabajando está ahí. ¿Qué significa está ahí? Que está en lo que está ocurriendo, en el acontecer, y que está permitiendo algo que no es lo planeado. El error es el devenir, es la materia. Entonces no tiene nada que ver con un problema a solucionar, tiene que ver con algo integrar. Entonces, más allá de si hay improvisación o no, uno ve a alguien que no está tratando de que todo sea pensado, y de que todo esté en relación a lo correcto o incorrecto. Yo creo que el problema es pensar que hay tal actuación correcta. Yo creo que lo que hay es un material vivo o no, con aciertos y desaciertos. O sea, que el acto de entusiasmo no es que te salga bien, es que encontraste algo adentro que movió una verdad, y a veces son cosas tan chiquitas, son pliegues, cosas artesanales, que ves que el otro está atento a algo, no a lo que dice. Y eso se ve, y es lo que en general uno llama presencia, es inquietante, no es solo lo que dice, hay más, no puedo explicar bien por qué me atrae, si le quito el sonido me sigue atrayendo la presencia de esa persona ahí. Son todos ejercicios para poder hacer con un material. Si no está la palabra, si no entendiera la palabra, sigue habiendo acción. Para el actor, yo creo que es muy importante mirar al actor que no esté tan tentado por el resultado. Finalmente la actuación me parece que es un acto de procesos, nunca es un acto de resultado. Y en realidad se puede abrir y abrir y abrir infinitamente el instante del trabajo. Y la sensación de encontrarse con un material que está vivo nunca es constante, como hablábamos hace un ratito. Hay de todo. Se necesita que haya de todo en un material. Es muy necesario que haya cosas que están medio muertas para las otras que están vivas reluzcan. Esa idea de que todo puede funcionar de igual modo también es una idea poco humana cuando el trabajo artístico es humano. Entonces me parece que traer herramientas artísticas no desde la forma establecida, sino considerar el arte como un acto que te cambia la vibración, la percepción, y que te hace poder estar en situaciones muy complejas, y atravesarlas, donde no está tu biografía, pero está tu biografía, pero no es solo tu biografía. Entonces, es tu biografía puesta al servicio de algo que no sabes qué es, que está en juego, que es el relato humano. Ahí ya entra otra cosa. Y veo a muchos adolescentes que no, desde este lugar de dolor del momento, salen a la situación creativa y salen con una energía donde la tristeza los deja de asustar. Yo creo que el tema del arte es que uno puede transitar
con menos susto y de la mano de otros momentos de incertidumbre, ¿no? Yo creo que es revolucionario en este momento el acto de la libertad del juego. Lo pienso de verdad, que no es hacer, o sea, estoy de acuerdo que la palabra revolución es atinada, ¿sabes? Porque creo que como no se sabe cómo van a ser tantas cosas y hay tanta caída de paradigmas, cuando algo emerge de verdad, de un acto humano unido lo mental a la sensación, a la emoción, sin especulación, de bien o mal, es revolucionario, porque te hace estar en algo que no previste. Para un momento de tanta incertidumbre, sentir que ocurrió algo, es revolucionario con otros. Bueno, súper interesante, digamos, la mirada, ¿no? Y desde dónde trabaja y todos los elementos que en la actuación van a aparecer. Hablaba de los derechos, de lo lúdico que aparece en la actuación, y me gustaría compartir, vamos a pasar las citas porque quiero que podamos ver un poco todo el material. Lo lúdico, el juego, aparece en una realización y es importante también eso, ¿no? Es decir, si uno puede generarlo como docente y si después uno puede verlo como jurado, ¿no? Es decir, si hay algo, si hay juego, si hay algo vivo, o estamos ahí todos tratando de decir la letra, ¿no? Y tratando de grabar. Entonces, en eso, que es el fluir, es un elemento importante y que uno intenta que siempre esté. Vamos a escuchar la palabra de Alejandra Rawini. Alejandra Rawini trabaja, yo trabajo siempre con ella en todos los proyectos que necesitan de un asesoramiento, o cuando trabajo en talleres con niñas y niños, de donde después de ahí va a salir esto que yo les contaba, de trabajar con la participación, siempre en todos los, que esto también, cuando trabajamos en los proyectos para Paca Paca y demás, siempre hay especialistas de los distintos contenidos. Y Alejandra yo la llamo mucho para poder trabajar, ella es psicóloga, especialista en infancias, y especialista en juegos, ¿no? También. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Digamos, jugar es una actividad intrínseca dentro del desarrollo. Y sobre todo, digamos, la infancia es el momento, el momento de la infancia es el momento, digamos, del desarrollo del juego por excelencia, ¿sí? El trabajo de la infancia es el juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siempre el valor del juego está relacionado con la transformación, al igual que el arte. Y hay algo que muchas veces sucede y que sabemos que muchas veces la cultura va aplastando esta capacidad de jugar. Una producción audiovisual creo que es un mundo que se concreta, pero que primero tiene que tener espacio en la imaginación, ¿no? Y de alguna manera todo lo que sigue viene acompañado de esa imagen original, ¿no? De esa imagen que apareció en un primer momento en el espacio imaginario de este jugador productor audiovisual. A ver, el amor, el odio, la persecución, el castigo, la sexualidad, la agresión, digo, hay un montón de aspectos que se activan cuando jugamos, por eso cuando jugamos nos apasionamos, cuando realmente nos involucramos en el juego, y creo que, digamos, parte de lo que sucede en la elaboración
de una producción audiovisual es similar, ¿sí? Cuando realmente hay pasión, hay corazón y hay alma puesto allí. Uno no puede estar a medias en el juego, o estás adentro o estás afuera, ¿sí? También te podés involucrar como espectador, que de hecho esto es lo que sucede cuando con aquellas personas que van a recibir esta producción, ¿sí? También van a entrar a jugar dentro de ese escenario que es el que se está ofreciendo para ser visto, ¿no? Muchas veces en los juegos nos aparecen facetas, personajes, digamos, que no los conocíamos o que no los teníamos explorados, y también poder jugarlos implica un riesgo, ¿sí? Y esto muchas veces se evidencia no solamente cuando explícitamente decimos que estamos jugando, ¿no? Sino cuando nos apasionamos con algo, que en este caso puede ser, bueno, justamente cómo enriquecer una idea, cómo materializarla, cómo darle una estética, también ahí vamos asumiendo riesgos, ¿no? Como a meterse en esta aventura, ¿sí? De crear, y obviamente que la aventura claramente te saca de lo conocido y de la zona de confort, ¿no? Porque si no, no es aventura, si no me quedo en lo conocido, en lo que ya sé que me funciona, ¿sí? Y me parece que justamente parte de esto es lo que después se traduce como originalidad, ¿no? Y esta originalidad es conceptual, y es, digamos, es vivencial, ¿no? Hay algo que tiene que pasar, yo creo que hay como una especie, digamos, de comunión que tiene que suceder entre quien crea y ese producto que está siendo creado, ¿no? Y todos los actores intervinientes en ese proceso. Y me parece que ese movimiento interno es parte de lo que decíamos antes, que tiene que ver con el riesgo, que tiene que ver con el zambullirse, con el enchastrarse, porque también, obviamente, que todo este proceso conlleva mucha frustración. Muchas veces creemos que estamos llegando hacia un puerto y resulta que no es por ahí, o que no es por ahí ahora y hay que esperar, y entonces esto me pone en evidencia cuánta capacidad de espera tengo, cuánto quiero que las cosas salgan ya, cuánto me frustro y digo, bueno, listo, ya no hay más aventura, porque la aventura es demasiado riesgosa, me quedo en lo que conozco, ¿no? Me parece que todos estos procesos llevan, digamos, llevan por estos caminos, que son caminos que lo interesante acá, me parece, es que no son caminos que estén predeterminados. Jugar es un derecho en la infancia, y sigue siendo un motor de desarrollo a lo largo de toda la vida, ¿sí? No dejamos nunca de jugar. Lo que pasa es que a veces le ponemos otro nombre. Bueno, qué lindo esto, ¿no? No dejamos de jugar nunca. El tema es, bueno, como adultos si nos permitimos o si encontramos el lugar, ¿no? Para poder jugar. Y un poco también con el juego salía lo que también hablábamos del arte, ¿no? Es decir, jugar para buscar soluciones, ¿no? Es decir, uno está jugando y está buscando soluciones a problemáticas nuevas, ¿no? Es una ejercitación, además de ser un derecho, ¿no? Y también lo que hablábamos con la enseñanza, ¿no? De conocer las reglas, poder conocer las reglas, porque, bueno, después uno va a tener que interactuar en una sociedad con reglas, pero también poder romperlas, ¿no? Es decir, para poder romperlas. Uno cuando ve a una niña, a un niño jugando, es interesantísimo. Incluso cómo van poniendo las reglas e inventando las reglas a medida que van jugando. Con una baldosa y cruzar la línea, pero no, esta línea la hay que poner. Bueno, esa articulación que hacen con las reglas y rompiendo las reglas y transitando, ¿no? Esto de fluir, de estar en movimiento. Vamos a continuar porque nos quedan algunos temas más y me gustaría poder llegar a poder ver todos. Un aspecto que me interesaba también poder hablar
es los jóvenes como productores en red, ¿no? Autónomamente, y la convergencia que hay entre todas las plataformas, y cuando hablamos de que están estamos atravesados por la tecnología, bueno, como elemento, uno de los que más se transforma y que genera transformaciones es justamente las redes sociales y la tecnología aplicada. Vamos a escuchar a Carolina Dweck. Carolina Dweck es especialista, es investigadora, y es especialista justamente en todos estos temas, ¿no? De gamers y de redes y de jóvenes. Creo que una de las claves fundamentales para pensar la relación que tienen los jóvenes hoy con las diferentes plataformas de producción de contenido, en primer lugar lo que tiene que hacer como clave es jerarquizar lo que están haciendo los y las jóvenes con esas posibilidades. Una discusión que tenemos en el campo de los estudios de comunicación tiene que ver con que todos podemos producir lo mismo al mismo tiempo con la misma repercusión. Por supuesto que la clave y la respuesta es no. Ahora, todos y todas podemos producir contenido. Yo puedo hacer un TikTok, puedo hacer un dúo con alguien que me guste, puedo seguir una receta, puedo hacer un tutorial de algo, publicarlo en YouTube, publicarlo en TikTok, hacer un live stream en Twitch, quiero decir, puedo hacer muchísimas cosas con las posibilidades, valga la redundancia, que me dan las plataformas y la producción de contenidos audiovisuales. La pregunta es, ¿qué están haciendo los y las jóvenes con esta posibilidad? Y creo que la respuesta es imposible. En primer lugar, porque no conocemos a todos los y las jóvenes, pero sí podemos pensar algunas tendencias, algunas formas que aparecen en Argentina y en el mundo como líneas de trabajo para la investigación. Y esto es de lo que yo trabajo. Entonces les voy a contar lo que pienso respecto de las lecturas que tengo. En primer lugar, en esta época tan particular, lo que aparece en TikTok es el espacio doméstico y la instantaneidad. TikTok es mucho más amable con la cantidad de reproducciones que YouTube. YouTube es más difícil encontrar contenido porque no tiene esta cosa de deslizar para arriba y que te muestre mucho contenido. Entonces, de golpe vemos una cuenta de TikTok que hizo un video gracioso o una coreografía bien lograda o una receta divertida o fácil de hacer que tiene cientos de miles de reproducciones en una cuenta que tiene 300 seguidores. Eso en YouTube no pasa tanto, salvo que se viralice un contenido, no pasa tanto. Y esta es una de las explicaciones por la cual TikTok creció tanto en la pandemia. ¿Por qué? Porque es un lugar de producción de contenido sencillo, se puede hacer secuencial, se pueden insertar fotos, es decir, lo que encontramos en TikTok respecto de jóvenes es una gran creatividad de producción de contenido, gran creatividad. Por supuesto que YouTube sigue siendo el faro, es la única plataforma que monetiza, es la única plataforma que efectivamente te da una visibilidad si vos lográs hacer un contenido relevante. Y lo que acá aparece, como en todas las plataformas y como en toda la historia de los medios, aparece también la imitación de gamers, de youtubers, de contenidos, la redundancia, porque si bien hay mucha originalidad en la producción de jóvenes en las redes sociales, también hay mucha redundancia. Por eso los challenges, que son estos desafíos que pueden ser coreografías, recetas, o tirarle un balde de agua a tu hermana cuando la llamás, digo, estos challenges lo que nos permiten pensar es de qué manera estas nuevas plataformas intentan borrar ese grado cero de angustia de tengo una cámara, tengo una plataforma, es gratis, no sé qué hacer con esto. Entonces, lo que sí pienso es que si partimos del lado de la copia y del plagio, como esto es todo lo mismo, no podemos analizar nada. Ahora, si pensamos cómo se apropian los y las jóvenes de esos audios, de esos videos, de esas ideas, de esos contenidos, las resignifican y las editan para sí mismos, para sus familiares, para sus compañeros de curso, y en el mejor de los casos para
el mundo que está ahí esperando para ver, creo que tenemos un espacio muy, muy interesante para pensar. Por un lado, los consumos culturales de los y las jóvenes, por otro lado, la producción de contenidos audiovisuales, y en tercer lugar, y no menor, una forma de pensar el uso del tiempo libre y de este tiempo sin tiempo de la pandemia en los espacios domésticos, en la individualización y muchas veces la soledad, cómo estas plataformas y posibilidades de producción de contenido audiovisual nos brindan también herramientas para atravesar el aislamiento. Bueno, también otra de las cosas que se puso de manifiesto en esta pandemia es la dificultad de conexión, ¿no? Es decir, se habla de que Internet democratiza, pero en las realidades latinoamericanas las diferencias son tan grandes que, bueno, no todos tienen la posibilidad de conexión, y eso se puso ahora bien en evidencia, el tema de la desigualdad también en las posibilidades de acceso a la tecnología. Francisco Tonucci, es un italiano que está muy activo ahora, que está siempre hablando de crear una ciudad a medida de los y las niñas, y de cambiar la educación, ¿no? Ahora está también en ese momento, estamos todos, ¿no? Diciendo, bueno, no volvamos a la normalidad tal cual era, a ver si podemos mejorar y cambiar algo. Entonces él está muy activo con todos estos temas. Uno de los análisis que hace es que la escuela, digamos, las niñas y los niños se encierran, sean en los últimos años, ¿no? Comparado con lo que fue en nuestras infancias, que yo vivía en la calle, digamos, en la canchita jugando y demás. Los chicos están más adentro. Obviamente las redes sociales es la manera de comunicarse también, y la escuela pasó a ser también un lugar importante de encuentro con sus amigos y amigas. Entonces ahora el no tener la posibilidad presencial de asistir a la escuela crea la posibilidad de no encontrarse con sus amigas y amigas, ¿no? Entonces, que fue una de las cosas que generó este momento la pandemia. Yo me preguntaba por qué los jóvenes y las jóvenes quieren producir para las redes, ¿no? Y bueno, quizás una de las respuestas es valorizarse, mostrarse, desplegar sus habilidades, ¿no? De cosas que por ahí, como decía, cocinar, hacer bailar, cantar, ¿no? También es una manera de estar conectados, esto que estamos hablando, de pertenecer, es una moda también, ¿no? Y es una posibilidad, obviamente, de salir del aislamiento. Otros es más aspiracional, ¿no? Es decir, quiero ser youtuber, eso uno lo va a escuchar muchísimo. Quiero ser youtuber, pero también por la fama, y también porque también está como que uno puede ganar dinero con eso, ¿no? Es decir, como ser Messi, ¿no? Es decir, esa idea de cuántos podemos llegar a ganar dinero y monetizar, como decía Carolina, a través de esto. Pero bueno, todo ese imaginario me parecía también importante de que lo tengamos presente, porque son productores activos en las redes, y tomando las herramientas que la tecnología le da, las aplicaciones, y con una facilidad para producir que es muy grande, y una manera también de tenerlos enganchados, ¿no? Bueno, ahora hay circulando un documental en Netflix, no sé si lo vieron, que habla justamente de eso, ¿no? De que cuando uno entra a una red, ¿qué es por qué entra en la red? ¿Por qué tengo las cosas gratis? Y bueno, lo que terminan diciendo los empleados que trabajaron para las grandes corporaciones, que bueno, que el producto y la mercancía somos nosotros, ¿no? Tenernos conectados, esa es lo que busca. Y ahí, bueno, los y las jóvenes están muy activos, pero los adultos también.
eso es otro que después vamos a hablar en la clase que viene, ¿no? Es decir, cuando uno juzga y a veces lo mira lo de uno como usuario de distintas situaciones. Tenemos compartir dos temas más. Digamos, esto es importante también preguntarse, ¿no? Es decir, de todos estos elementos, bueno, pero ¿por qué es importante que las niñas, niños y jóvenes hagan cine? Y es una pregunta que está bueno hacerse, como la pregunta de decir, ¿para quién trabajo? ¿Cómo son las infancias? Y es importante preguntarse por qué es importante, porque es una manera de valorizar el trabajo de jurado, el trabajo de realizador, el trabajo de docente, de conceptualizarlo, de fundamentarlo, y también de crear y de cuidar los espacios que se van abriendo, ¿no? Es decir, es una manera de defender los espacios que, como vimos, no son muchos, y hablamos de las políticas públicas. Entonces es importante ser consciente de la importancia, de por qué es importante crear, porque es una manera de defender y militar eso. Vamos a hablar a escucharla, a Mónica Maruri, que ella fue la creadora de Educa, es especialista también en infancias y realización. Educa es la televisión ecuatoriana que toma, esto que yo les decía, ¿no? Tomó en gran parte, de manera a Paca Paca como modelo. Hubo mucho intercambio y colaboración. Escuchamos. En primer lugar, quiero decir que para el niño, la niña y el joven, el audiovisual es realmente un vehículo para procesar todo lo que le pasa y no lo sabe cómo procesar, ¿sí? Ya fue en salida en Chile, recuerdo haber leído un paper muy bueno en el que explicaba cómo el niño a través del audiovisual procesa sus problemas y sus emociones, ¿sí? Respecto al niño y a la niña y el joven, creando audiovisual, imagínate si él puede contar su historia en primera persona, ¿sí? Lo poderoso que puede ser eso, darle el micrófono a ellos. No solo el micrófono, el lente. Mira el mundo aquí, y cuéntame tu mundo aquí. Eso tiene un poder espectacular de volver a narrar tu historia, que ya sabemos lo sanador que puede ser volver a narrar tu historia, pero además de narrar desde su mirada, sin intermediarios. Yo siempre digo que a mí me duele cuando un adulto escribe la voz de un niño, cuando un adulto escribe un guión que reproduce la voz de un niño. Siempre digo, por Dios, ponle el micrófono y déjalo decir. Y cuando tuvimos experiencias, y he tenido experiencias audiovisuales, en que el niño dice con su voz y sus palabras, es lo más poderoso que puede haber. Pero te dije que tenía dos posiciones, porque en cambio, en el noticiero para niños en el que he trabajado, en Guadalajara News for Kids, de verdad creo que hay que tener cuidado, porque también cuando veo a los niños periodistas, ¿y usted qué opina? Reproduciendo un periodismo adulto, y que tenemos que más bien preguntarnos, cuando hago el noticiero para niños, no voy a cubrir el parque de los niños con los globos, si los niños no son unos tontitos porque son más chicos, solo son niños, y el mundo les genera preguntas. No sé si y si me genera, a mí también, niño, tengo 8 años, a mí sí me genera preguntas por qué sacaron al vicepresidente, también me genera preguntas por qué hay bombas atómicas, también me genera preguntas por qué hay guerras. ¿Quién les ha dicho que yo soy un niño tonto que solo quiero saber cómo se hacen los chupetes? No, no es porque soy chiquito, soy bruto, solo soy niño. Esas son mis posiciones respecto a niños productores, a darle la voz a los niños, a que cuenten sus imágenes, pero creo que siempre es importante respetar esa formación que tiene el periodista o el comunicador.
bueno, varios aspectos aquí, ¿no? Me gustaría también agregar cuando una joven realiza una obra, hablamos del proceso, hablamos de lo que significaba como educativo, de lo grupal, y hay algo que viene después de todo ese proceso, que es compartir lo que hicieron, mostrarlo. Me parece que es también como una figura a destacar, que puedan mostrar el proceso de su trabajo, ¿no? Es decir, estuvieron compartiendo, estuvieron trabajando, y que su esfuerzo vale, y que eso tiene algo que después se puede mostrar y se puede compartir. Y después la obra tiene un recorrido que ellos disfrutan muchísimo cuando uno le dice, se pasó en tal lado, se ganó un premio, gustó tal comentario, lo pasan en la escuela de cada uno. Digo, toda esa vida que toma propia la obra, ellos lo viven también muy intensamente, y representa para ellos, me parece, en un momento donde la pertenencia o las recompensas o las posibilidades no son tantas. Me parece que es importante esa figura también, ¿no? Y después, bueno, pasar por el cuerpo, lo que habíamos hablado antes también, la experiencia y de poder hace que tengamos una posibilidad más clara cuando uno lee una producción en la televisión o en internet, ¿no? Es decir, bueno, esto que decían antes, ¿no? Es decir, hay una construcción en las obras, hay una puesta de cámara, hablaba el noticiero está musicalizado, ¿no? Entonces, cuando ellos intervienen haciendo, eso lo incorporan de otra manera, y hay una posibilidad de leer de otra manera. Vamos a cerrar con dos temas más que fueron de todas maneras atravesando las charlas con los distintos profesionales, que son los realizadores en contexto de pandemia. Y otra cosa que me interesaba también hablar es de qué nos demandan las niñas, niños y jóvenes, ¿no? Vamos a hablar con Juan Martín Pérez García. Él es mexicano, es defensor de los derechos humanos, especialista en derechos de las infancias y poblaciones callejeras, y es el director ejecutivo de la red Redim, y que les recomiendo. Ahora están haciendo muchísimas charlas casi todos los días en Facebook y en Instagram. Se llama Redes Infancia, y es muy interesante porque abordan todos los temas que tienen que ver con las infancias. Vamos a escucharlo. Mira, yo creo que obviamente la pandemia es un hecho histórico y ya podríamos decir paradigmático, y nos va a marcar a todo este nuevo siglo o este nuevo milenio, y particularmente las nuevas generaciones. Yo suelo explicar que los niños y niñas de hoy son los hijos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Son también las hijas de CEDAW, ¿no? de la conferencia sobre para prevenir la violencia contra las mujeres, y de otros tratados internacionales. Pero tenemos que ubicar que también niños y niñas de hoy, por supuesto, salvo segmentos de población altamente precarizados o aislados, en realidad están expuestos muchísimo a dinámicas visuales, y su forma de entender el movimiento, el ritmo, es distinta a la que tenemos en el mundo adulto, y por eso es que han existido muchas oportunidades fantásticas para poder darnos cuenta del potencial que ellos tienen. Yo he estado ironizando mucho con el mundo adulto, que fueron niños y niñas y personas jóvenes quienes han salvado los sistemas educativos, quienes han salvado los maestros y maestras, ayudándoles a conectarse, a resolver cómo usar el Zoom y otras cosas. Tonucci ha reflexionado sobre esta
este adultocentrismo tan narcisista y egocéntrico que no reconoce los saberes y aprendizajes de la niñez y la adolescencia en la pandemia, que cruzan mucho. O sea, primero el poder sobrevivir al confinamiento, el literalmente soportar a las personas adultas y nuestras ansiedades y crisis, ¿no? De todo, desempleo, encierro y demás. Y lo otro en términos de cómo mantenerse en la escuela o concluir los periodos escolares o arrancarlos en medio del confinamiento, entendiendo que para niños y niñas la interacción con el entorno, con sus compañeros y compañeras es vital y que esto pues ha afectado, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho que no estamos reconociendo todavía de ellos y de ellas, y que precisamente la realización cinematográfica que varios están haciendo a través de talleres y cursos en línea está siendo muy interesante. Yo creo que lo que en general escuchamos de parte de niños, niñas y personas jóvenes es como la exigencia de ser escuchados y de que su voz sea tomada en cuenta. Y que eso está bastante vinculado con la etapa evolutiva donde nos encontramos en ese momento todas las personas, que es de construir tu identidad, generar cambios en tu entorno, construir también autonomía y al mismo tiempo generar un sentido de pertenencia. Entonces, que niños, niñas y personas jóvenes puedan incursionar en la realización de cine es una súper oportunidad precisamente para atender estas realidades. Es una manera de ejercer su participación y ciudadanía que les ayuda a construir autonomía en su forma de pensar, de crear, que les ayuda a generar pertenencia a un ámbito, digamos, de autodefinirse, identificarse como realizadores, cineastas, o en lo que un poco les guste, productores o demás. Y también es una oportunidad, sin duda, para fortalecer otras miradas y otras aproximaciones. Claramente el cine y la producción audiovisual es diversidad y crece y es inagotable por esa diversidad. Entonces, en la medida en que abrimos, digamos, a otras miradas, particularmente más jóvenes, también se comienza a dar un diálogo intergeneracional que es muy rico en todas las disciplinas artísticas, porque precisamente quienes llevan mucho camino andado y conocen de alguna manera no solamente las reglas o los secretos, también pueden ver enriquecida su obra cuando interactúan con personas adolescentes o jóvenes y tienen otras miradas, otras rupturas, ¿no? Por supuesto, encuentro mucha resistencia en la cultura adulta, pero particularmente en las visiones políticas que están predominando en la región, en América Latina y el Caribe. Hay una creciente presencia de visiones conservadoras, fascistas, de ultraderecha, que por supuesto que no están en disposición de escuchar no solo a las personas jóvenes, sino a cualquier persona que piense distinto. Y sin embargo, es muy esperanzador ver a las adolescentes y jóvenes feministas, Argentina, México, en otros lados, que literal no están pidiendo permiso. O sea, están haciendo rupturas y han logrado bastantes estrategias de comunicación en sus propios espacios. Sí creo que viene el desafío de parte de los gobiernos en cumplir su obligación de garantizar el derecho al acceso a la cultura. Esto, por supuesto, a través de las personas profesionales, realizadores y demás. Pero creo que las escuelas pueden ser una gran oportunidad ahora para, en este contexto de vida digital, de educación en línea, poder convertirlos realmente en generadores de contenido e invertir. Bueno, ese es el último de los videos que vamos a compartir. Yo estuve anotando mientras escuchábamos un poco las palabras que más sonaron. Niñas, niños y jóvenes obviamente fueron las principales y tienen que ser el centro de nuestra mirada, de nuestro trabajo. Siempre, ¿no? Apareció la palabra infancias, identidad, diversidad, cultura, derechos, arte, educación, cine, redes sociales, pandemia, adultocentrismo, voz, creatividad, asombro, revolución, sensibilidad, utopía. Digamos, esas son las que yo anoté un poco de lo que fuimos hablando, ¿no? Y me quedo con esto de
que nos demandan que los escuchemos, ¿no? Es decir, yo en mi trabajo de realizador es algo que me ocupa, el dar voz, pero después está la otra parte, ¿no? Es decir, bueno, hay que escucharlos y hay que accionar con eso que nos están diciendo. Ahora, en pandemia hicimos una serie con UNICEF, Paca Paca y CENAF, dándole voz justamente, porque fue siempre uno de los objetivos, ¿no? Darle voz a las infancias, y entonces la voz era a través de relatos, testimonios que nos hacían las niñas y los niños sobre cómo estaban viviendo la pandemia, y nos los enviaban por WhatsApp con audios grabados con sus propios celulares. Entonces, buscarle la manera en cada momento y de la manera que sea para darle voz. Esto que yo le decía al principio, bueno, me permití en este momento hacer esas entrevistas con Zoom, grabadas por Zoom. Bueno, en este momento la posibilidad es esa, y no tiene que haber excusas para poder hacer de la manera que sea cuando el objetivo es trabajar para las infancias. Todos los elementos que fuimos viendo, hablamos al principio de complejidades y de riquezas, ¿no? Y después como cierre me interesaría por ahí pensar el compromiso que tenemos que tener para poder abarcar, digamos, todo esto, ¿no? Y yo creo que el compromiso es estar a las alturas de las infancias hoy en día. Me parece que un poco es eso lo que, por lo menos yo en lo personal, intento desde lo personal y de lo profesional también. A lo largo de estos días de preparar estas entrevistas, bueno, ustedes por ahí también lo vieron, hay una sensibilidad muy grande por todo lo que está pasando, por cómo estamos atravesados por esta pandemia, por esta nueva manera de vivir, de pensar el futuro, ¿no? En esto que les digo, en esta serie que hicimos con UNICEF y Paca Paca y CENAF, una niña de San Luis nos decía: extraño la sensación en la cabeza de que está todo bien, ¿no? Es decir, uno extraña hasta eso, ¿no? La posibilidad de proyectarse, el miedo a salir. Bueno, hay muchas cosas que están atravesados, que estamos todos atravesados, y seguramente en el material que reciban y que tienen que evaluar, todo eso va a estar seguramente, ¿no? Entonces, un compromiso y un desafío es también poder leer eso. Corremos un poco y pido disculpas porque nos pasamos un poco también en el tiempo, también por el inicio de la presentación y porque era la primera charla y lo institucional para presentarlo. Pero me interesaba un poco cerrar un poco todas las temáticas que en principio a mí me parecía que eran importantes. Seguramente ustedes tienen otros temas, otras experiencias y otra formación, y seguramente van a poder aportar. Me presento, yo soy Fernanda Capadona, soy de Santa Cruz, trabajamos en el complejo cultural provincial, y quería hacer hincapié en algo que dijeron los oradores, los profesionales que nos compartieron, de sacar al adulto del centro. Y respecto a la experiencia que tuvimos el año pasado con los Juegos Evita, me pasó que uno de mis alumnos, que fue uno que tuvo la oportunidad de viajar a Mar del Plata y compartir toda esa experiencia que, bueno, ahora no la vamos a poder vivir, viviremos otra. Cuando volvió y le pregunté cómo le había ido, qué habían hecho, cómo se había sentido, porque yo no los acompañé, lo primero que me dijo es que se había sentido orgulloso, porque él había sentido que la gente estaba mirando y estaba en cierta forma admirando un contenido que le pertenecía a él, que era parte de él. Y me pareció
muy importante el haber logrado eso, porque después es una experiencia cortita que les quiero contar, que tiene mucho que ver con esto de salirse uno del trabajo, porque uno por ahí se cree que es uno el autor y quiere meter sus conocimientos y generar la obra como si fuese propia, pero bueno, hay que dejarlos a ellos. Y bueno, después la madre me cuenta que él había estado en una situación un poco complicada y que le había servido muchísimo el salir y ver que parte de su persona, parte de su ser era valorada. Así que me parece que es algo que no tenemos que olvidar, el que acá no somos nosotros los importantes, sino somos como una guía, como un sostén para dejarlos a ellos que se expresen y se vean valorados, que les hace mucha falta para ser mejores personas. Eso era todo. Muy, muy interesante todos los contenidos. Gracias, Fernanda. Sí, totalmente. Es decir, hay todo un movimiento también que después por ahí lo voy a compartir internacional que habla de las niñas y los niños en el centro, ¿no? Es decir, por eso hablamos de estar a la altura de las infancias y que sean los protagonistas siempre. María Cabrejas es del área de comunicación y es encargada de cerrar el primer encuentro. Así que bueno, yo en principio me despido. Nos vemos la próxima, María, y ya nos despedimos. 2 palabras nada más, porque, digamos, han dicho todas cosas súper importantes. Nada, saludo el inicio de estas capacitaciones y un privilegio que lo haya iniciado Esteban, y además las voces de todos los colegas que trajo a partir de las entrevistas. Yo, además de ser la coordinadora de comunicación de la Dirección de Diversidad, soy realizadora audiovisual, comparto todo lo que se dijo, y solo quiero subrayar o agregar, tal vez subrayar, porque de alguna manera fue dicho, 2 o 3 conceptos muy cortitos. Una, digamos, desde mi opinión personal y desde la visión de la Dirección de Diversidad, nosotros creemos que la creatividad se entrena y que es importante elaborar y abrir espacios del Estado en este caso, de las distintas instancias nacionales, municipales y provinciales, para propiciar ese ejercicio de la creatividad que se entrena y que se entrena en colectivo. Por otro lado, otra cosa súper importante que dijeron es esta ventana que son los Juegos Evita, como la posibilidad de una ventana para poder ejercer los derechos culturales, para escuchar las voces y las miradas de infancias y adolescentes que suman a la identidad de lo que es ser argentino y argentina, o sea, son parte de esa identidad, esas miradas, y que muchas veces son marginadas o no tenidas en cuenta, o reinterpretadas por los adultos, como decían la compañera y Esteban recién. Y por último, algo que para mí es fundamental y para la dirección es fundamental, que el hecho que tengamos estas ventanas y que podamos ejercer estos derechos, o que los chicos, las infancias y los adolescentes puedan ejercer estos derechos, es producto de luchas y conquistas, o sea, no son milagros de la naturaleza. Me parece que esto es importante si tienen la posibilidad de replicar este pensamiento de la dirección, y creo que también del ministerio, que estas posibilidades son productos de luchas y conquistas de generaciones anteriores a la de las infancias y los adolescentes actuales, y que parte de poder ejercerlo y dar sus mensajes y grabar sus videos tiene que ver con el ejercicio y como es una manera de lucha simbólica, de continuar la lucha simbólica, de ganar esos derechos y esos espacios y meter nuevos géneros y nuevos relatos y nuevas miradas y desestructurar lo hegemónico. Me parece que ese es un rol importante que tienen estas generaciones presentes